Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy tendremos un tema muy interesante con consejos de salud para cuidar su vista. Hoy nos acompaña el doctor Leonardo García Rojas Castillo, cirujano oftalmólogo de un gran prestigio académico. Y precisamente el tema que nos va a hablar es causas de visión baja. ¿Sabes por qué vemos menos? ¿Sabes cuáles son los problemas de salud que pueden aquejar nuestra vista? ¿Sabes cómo podemos prevenirlos? Toda esa información la vas a tener en tu programa el día de hoy. Vamos a una cápsula y regresamos. La baja visión es aquella que sufren las personas que tienen dificultades en su día a día a causa de las alteraciones en la vista que pueden llegar a ser limitantes. La baja visión puede caracterizarse por una pérdida de agudeza visual o de campo visual, pérdida de sensibilidad al contraste, anomalías en visión del color y visión nocturna y aumento de la sensibilidad a la luz. Los principales síntomas que pueden alertarnos de baja visión son visión borrosa, leer con dificultad, imposibilidad de escribir, dificultad para ver la televisión, problemas para conducir y dificultad para reconocer rostros. La baja visión puede estar causada por diferentes factores, entre los que encontramos la diabetes, glaucoma, defectos congénitos, retinopatía diabética, cataratas, degeneración macular, enfermedades hereditarias y envejecimiento. No hay una prevención determinada en la baja visión, pero sí se puede aprovechar las zonas de la retina que estén en mejor estado para potenciarlas y que las personas con esta patología puedan desenvolverse de manera independiente. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa y ya vimos en nuestra cápsula, de qué se trata el tema del día de hoy, ¿sí? Causas de visión baja. Seguramente usted sabe de alguien que tenga este tipo de problemas de salud y que, bueno, le va a ser de utilidad tanto la información de la cápsula como la información que vamos a estar platicando durante todo el programa. Y bueno, en este momento corresponde presentar a nuestro invitado, que además de contar con un gran prestigio académico, es un destacado oftalmólogo, cirujano oftalmólogo, y me congratulo de su amistad. Es el doctor Leonardo García Rojas Castillo, cirujano oftalmólogo. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Martín. Un placer. El afortunado soy yo de tener tu amistad y tener también tenerte de colega como cirujano plástico aquí en el Hospital Ángeles. Sí, aquí convivimos, gracias a ti por estar aquí, convivimos constantemente en diferentes áreas, tanto en consultorios como en quirófanos. Y bueno, Leonardo, para nosotros la verdad es que es un gusto tenerte aquí porque sé de lo difícil que ha sido para ti, para nosotros tenerte aquí y para ti por tu apretada agenda. Déjame comentarles parte de tu currículum a la gente, porque a la gente que nos ve es un currículum muy amplio que la verdad nos llevaríamos mucho tiempo el programa hablando de su currículum, pero es egresado de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Me corrige si en algo estoy mal, Leonardo. Cursó la carrera de medicina, la licenciatura de medicina con mención honorífica. Aparte hizo su especialidad en la Universidad Conde de Valenciana en la Ciudad de México, en el hospital que corresponde a esta universidad, y en oftalmología su especialidad. Pero después ahí mismo haces una alta especialidad, es una preparación todavía más, que es la subespecialidad que le llamamos comúnmente, y que siempre les digo que es una alta especialidad, no es una subespecialidad, sobre segmento anterior del ojo. ¿Es así? Así es.
es una subespecialidad de microcirugía del segmento anterior del ojo. Los oftalmólogos generalmente hacemos microcirugía con microscopio, el 90% de las cirugías. Y bueno, básicamente de la microcirugía que es interna, ¿no? Del interior del ojo a través del microscopio, especialmente en cataratas, lentes intraoculares, cirugía láser, refractiva, ¿no? Y es un programa efectivamente del Hospital Conde de Valenciana y es un programa que avalado por la UNAM, Okay. ¿no? como universidad. Después hiciste una maestría en investigación médica, es un investigador, es un científico investigador en todos los temas de su especialidad y además es catedrático ha sido catedrático de diferentes universidades, tanto la UNAM, la Salle y recientemente la UBAC también aquí en Morelia, Michoacán. Pues un currículum muy extenso para la edad que tienes. Leonardo, ¿cuántos años tienes? Gracias, Martín. Si la puedes decir al aire. Claro que sí, tengo 40. Ya estoy viejo, no creas. Nada más que me han corrido sin aceite. Entonces, aunque parezca además, son 40. No, pues bienvenido. ¿Y de qué se trata este tema de causas de visión baja? ¿Qué nos puedes decir de manera general? Que la gente empiece a impregnarse en, bueno, yo tendré algún problema de esos que eso es normal que los tenga en cierta edad, o por qué me está pasando esto con mi vista. Fíjate que los problemas visuales aquejan, yo te puedo decir, a un gran porcentaje de la población, y aquellos que nos hemos salvado todavía, caeremos en ello. Es decir, es cuestión de tiempo, es cuestión de edad, que alguno podamos padecer de alguna situación de dificultad visual. Empezamos con lo más frecuente, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía, la necesidad de usar lentes, que esto puede comenzar desde los primeros años de vida, ¿no? Desde la infancia. Los niños pueden necesitar lentes y es algo importantísimo sospecharlo, estudiarlo, detectarlo y atenderlo a tiempo. Se calcula que alrededor del 30-35% de la población en México necesita lentes. Por cualquiera de estas causas. Por cualquiera de estas causas. Y digo México porque somos una población que no tiene porcentajes tan altos. Hay algunos países en Asia, por ejemplo, que el 50% o más de la población necesita lentes. De tal forma que los problemas visuales son comunes a todas las edades, desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes. Se puede padecer cualquiera de estas, ¿no? Miopía, astigmatismo, hipermetropía. Pero a partir de los 40 empieza otra situación muy frecuente, completamente asociada a la edad, que es la vista cansada, ¿no? ¿Qué es esto de vista cansada? Es la dificultad para ver de cerca los objetos y entonces como que se nos empieza a dificultar y empezamos a alejar los objetos para poderlos ver con mayor precisión. Se llama vista cansada de forma coloquial. El nombre médico es presbicie, presbiopía también. Y esto obedece a la dificultad de un lente que está dentro del ojo, el cristalino, para poder enfocar los objetos cercanos. De tal forma que aquellos que no usábamos lentes antes, en nuestros primeros 40 años de vida, a partir de los 40 es altamente probable que vayamos a necesitar lentes para ver de cerca. Y bueno, pues ese es el inicio, digamos, de los 40, de los problemas en la adultez, es la presbicia y la vista cansada. Sin embargo, vienen después probabilidades altas de padecer alguna otra enfermedad, que ya empezamos a hablar de enfermedades, ¿no? De condiciones. Como la presbicia. Así es, la presbicia, la vista cansada es una condición, la miopía también no es propiamente una enfermedad. Pero a partir de los 40, no se diga de los 60, empieza a haber una prevalencia mucho mayor de algunas enfermedades serias que aquejan al ojo y que pueden ser algunas de ellas reversibles y algunas otras no reversibles. Muy bien. Por hablar, por ejemplo, de la causa número 1, de la más importante, de visión baja o ceguera a nivel mundial, la causa número 1, pero ceguera o visión baja reversible, es la catarata.
Y la catarata no es más que la opacificación de este lente interno que tiene el ojo, que se llama cristalino. Con el paso de los años va perdiendo transparencia y se va opacando, manchando, y entonces vemos a través de un lente opaco y vemos mal, ¿no? Y eso es la llamada catarata. Ok. Antes de empezar con las enfermedades, en estas condiciones propias de la edad, como es la presbicia, ¿se puede asociar alguna enfermedad general del organismo para hacer más temprana estas condiciones de alguien que empieza a tener problemas sin hablar de la catarata ni nada? ¿Hay algunas condiciones de salud que nos hagan que más joven lo podamos tener ese problema? Sí. Por supuesto que sí. Los pacientes que tienen hipermetropía, que necesitaban lentes y muchas veces no lo sabían, generalmente tienen vista cansada o presbicia temprana. ¿Cómo a qué edad, más o menos? Eso. Pueden empezar a los 30. Sí. Y yo veía muy bien de lejos y de cerca, y ahora veo bien de lejos, pero ya no veo bien de cerca. Okay. Y esto generalmente es por una hipermetropía previa, ¿no? Que no se había descubierto. Sí. Y bien, algunas otras enfermedades que ahorita platicamos. Sí. Y en la causa número 1, catarata, que sí es reversible, afortunadamente, como el nombre lo dice, es reversible, pero afortunadamente es yo no soy especialista en tu área, pero desde lo que vemos de fuera de la especialidad, se hace mucha cirugía para catarata. Está muy accesible ya hoy en día la cirugía para la catarata, tanto en personal como tú, capacitado, en equipos adecuados, en instituciones, en fundaciones. O sea, afortunadamente hay mucha posibilidad de que alguien se atienda de catarata. ¿Es correcto? Es correcto, y es un tema importantísimo. Imagínate que en el 2021 se hicieron alrededor de 350,000 cirugías de catarata en el país. 350,000. Y con datos de la Organización Mundial de la Salud, se conoce que la cirugía de catarata es la cirugía que más se debe hacer a nivel mundial. No quiere decir que es la que más se haga, porque no necesariamente es accesible en todos los países. Y como bien lo mencionas, se ha trabajado mucho con esfuerzos a nivel mundial y a nivel país por hacer posible esta cirugía, porque es algo que incapacita, es algo muy común y que es algo que necesitan que vamos a necesitar prácticamente todas las personas, si nuestra edad lo permite, si nuestra esperanza de vida lo permite, ¿no? Nuestra longevidad lo permite. Claro. Entonces, yo te puedo decir que es una cirugía de las que cualquier persona a los 75, 80 años se habrá realizado o tendrá que realizarse casi el 100% de los pacientes, ¿no? Okay. Entonces es algo muy común que se necesita y con lo que hay, por supuesto, que esforzarse para tener accesible, posible, en cuestión de infraestructura y en cuestión, por supuesto, de especialistas a los que nos dedicamos a esta cirugía. Ok. ¿Existe otro número de problemas de salud o enfermedades que te ocasionan este problema o esta condición de visión baja? Yo quisiera preguntarte si aquí en nuestro estado es también, así como mundialmente, la catarata el número 1 de las cirugías que haces, por ejemplo, tú, aquí, y de esas otras condiciones de salud y de problemas de salud, ¿cuáles son las más frecuentes en general y cuáles son las más frecuentes en nuestro medio? Porque también entiendo que por regiones podemos tener diferencias. Esa pregunta, muy larga, por cierto, te la voy a dejar pendiente para que al regresar de la primera pausa nos hables de las respuestas de estos cuestionamientos. Si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos. Y usted que está con nosotros, por favor, si algún familiar tiene problemas de visión baja, no dude en informarle que está iniciando un programa donde estamos hablando de este tema de salud y que seguramente le va a ser de utilidad. Y después de la pausa voy a mencionar todas las redes en donde también puede tener la repetición del programa para que si alguien no lo alcanza a ver, usted le diga que revise el programa
para que aprenda todos esos tips, con quién acudir, cómo prevenirlo, etcétera. Regresamos, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Consulta Médica. Y bueno, estamos hablando con un especialista en el tema de la oftalmología, el cirujano oftalmólogo Leonardo García Rojas Castillo, y él es especialista en oftalmología y tiene la alta especialidad en segmento anterior. Esto es muy importante que usted lo sepa porque tiene un gran prestigio académico, una preparación académica muy importante. Es un investigador científico, como ya lo dije en su currículum, y estamos hablando de todas las causas de visión baja. Le dejé una pregunta al aire a nuestro invitado, el doctor García Rojas Castillo, de si la catarata es el primer lugar en las cirugías que se hace a nivel mundial, si eso también corresponde al estado de Michoacán. También fue una pregunta bastante amplia, Leonardo, si también estos problemas, otros problemas de salud que hay o enfermedades, ¿cuáles son? Y de esas, ¿cuál es la más frecuente aquí en nuestro estado, en nuestra región? Porque no nada más estamos en un estado, estamos en una región que tiene pacientes de diferentes estados. Sí, efectivamente llegan pacientes de todo el estado y de estados aledaños, ¿no? Sí. Fíjate que sí, Martín, es una cirugía que se practica mucho en el estado, una parte de ella en el sector privado, otra parte en el sector público. Se practica mucho, pero eso no quiere decir que lo suficiente. Sigue habiendo muchos pacientes que por dificultad en el acceso a la salud viven con cataratas, ¿no? Y se necesita hacer más en el estado, se necesita hacer más en el país, se necesita atender a un porcentaje importante de pacientes que no se atienden por alguna dificultad, no solamente económica, social, de oportunidad, sino también a veces cultural. Es natural que podamos tener temor a una cirugía, cualquiera tendría temor y me parece que es algo natural. Sin embargo, cuando la cirugía de catarata está hecha en infraestructura, en medios preparados para esta cirugía y por gente entrenada, por especialistas entrenados, es una cirugía que dura generalmente 30 a 40 minutos. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía en donde no hay realmente dolor, no hay una recuperación difícil. Se coloca un parche en el ojo operado por la primera noche y al siguiente día en la mañana, adiós parche, y ese ojo comienza a ver. Así es realmente medio mágico, es increíble que la recuperación es tan rápida, no hay realmente molestias o dolor para el paciente. Y algo importante es que se realiza con anestesia local y sedación. No hay necesidad de anestesia general, por ejemplo, ¿no? Que como médicos sabemos que ante una cirugía siempre está el riesgo quirúrgico, siempre hay un riesgo quirúrgico y también siempre hay un riesgo anestésico. Sí, claro. Entonces, bueno, los dos riesgos cuando se hace una cirugía como debe ser, realmente son muy bajos, muy bajos. Entonces, en ese sentido es importante que la gente sepa, que los pacientes sepan que no es una cirugía dolorosa ni con dificultades alrededor de la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, ese es también un problema de accesibilidad a veces, ¿no? Culturalmente el temor a someterse a esta cirugía. Sí. Y de esas otras entidades de salud, ¿cuáles son las más frecuentes que existen aparte de la catarata para causarnos visión baja? ¿Y cuáles son las más frecuentes también en nuestra región? Sí, muy importante. La catarata es, como bien lo decía, la número 1 reversible. Sin embargo, la número 1 irreversible y que además es muy frecuente, estoy hablando de Michoacán y del país, es retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la causa número 1 de visión baja y ceguera en Michoacán y en México. Y esto se debe básicamente a una diabetes
mal controlada. La diabetes muchas veces permanece por muchos años sin levantar la mano, sin dar molestias. Asintomática. Y se va gestando a lo largo de muchos años algún daño en diferentes órganos del cuerpo, entre ellos el ojo, y entonces es que se producen una baja visual importante que cuando se atiende luego, bueno, pues es posible, por supuesto, atender, mejorar, tratar y darle mejor calidad visual al paciente, pero si no se atiende, entonces puede causar ceguera irreversible, ¿no? Y es progresiva. Y es progresiva. ¿De qué depende la rapidez con la que te puede ocasionar mayor daño a este problema? ¿Del control metabólico que tiene el paciente? Totalmente. Del control metabólico, hay pacientes que llevan 20 años de diabéticos, pero con muy buen control metabólico de su diabetes y pues después de 20 años están como si nada. O sea, la retinopatía está limitada, digamos, si es que la tiene. Así es. Okay. O limitada o simplemente sin tenerla. Okay, el paciente puede ser diabético, pero como ha llevado un control estricto desde el día 1 que fue diagnosticado como diabetes, sí, a la hora de revisarlo no hay datos de retinopatía diabética. Fabuloso. Fabuloso. Esto es muy importante que lo sepa la gente, porque de repente piensan que cuando les limitan ciertos alimentos, los cuidados, el medicamento, piensan como que ya es un peso y tengo que hacerlo, como que lo tengo que hacer, pero no ven que a la larga, como dices, me voy a evitar mayores problemas de salud y en ellos va mi vista. Así es una inversión. Así es. Cuidarse es una inversión para no tener problemas en el futuro. Entonces, vale la pena cuidarse, tratarse, tomarse sus medicamentos, llevar un control periódico con su médico que le controla la diabetes para que evitemos todas estas consecuencias. La diabetes es una de ellas, pero por supuesto que se suma la hipertensión arterial, la dislipidemia, el colesterol alto. Sí. Son factores que se suman a la diabetes y que contribuyen a la retinopatía diabética, incluso hay retinopatía hipertensiva, ¿no? Asociada a la hipertensión arterial. Sí. Entonces, la retinopatía diabética es la número 1 de visión baja y ceguera irreversible. Y todas las consecuencias asociadas, ¿no? Asociadas a la diabetes: glaucoma neovascular, edema macular diabético. Otra causa frecuente de visión baja y ceguera irreversible, la segunda causa, es glaucoma. El glaucoma es una de las enfermedades, aquellas enfermedades que es un tanto cruel en el sentido que en las primeras etapas tampoco da sintomatología. El paciente no siente nada, no le duele nada, ve bien y puede tener glaucoma. Y esto solamente se detecta en una revisión oftalmológica acuciosa, profunda, en donde se toma la presión del ojo, en donde se valora el nervio óptico. Sí. Y entonces se tiene que evaluar para poder diagnosticar o no. ¿Qué es glaucoma? El glaucoma es el daño del nervio óptico a consecuencia del aumento de la presión en el ojo. El ojo no deja de ser un globo, como un balón, que está inflado a determinada presión gracias a un líquido que está dentro del ojo, el humor acuoso. Sí. Y entonces cuando la presión del ojo está aumentada, y aumentada no muchísimo, simplemente un poco aumentada, pero por un tiempo prolongado, entonces se va lastimando progresivamente, lentamente, el nervio óptico. Y entonces esto genera una baja visual lentamente progresiva, que al principio no es realmente significativa y evidente para el paciente, porque además no nos genera visión borrosa, sino lo que va sucediendo es que nos va limitando el campo visual, de tal forma que en lugar de ver así panorámicamente, vemos a través como si fuera de un popote. Nos va disminuyendo el campo visual y esto genera baja visual e incluso ceguera de forma irreversible. Entonces el glaucoma es muy común, es muy frecuente. Y en México, en Michoacán, es muy frecuente. Es una situación que tenemos siempre que pensar en la medicina preventiva, en la medicina oportuna y darnos oportunidad de revisar nuestro cuerpo y ir con un médico, con un oftalmólogo,
a revisión. Oye, ¿te duele? No. ¿Tienes algún problema? No, pero me quiero revisar porque quiero descartar la posibilidad de tener glaucoma. No se diga en caso de que el paciente tenga familia con glaucoma, que haya una carga genética. Antecedentes genéticos. Ahora, ya nos decías de la catarata, que era reversible, se operaba, pero en el caso del glaucoma y de este problema de retinopatía diabética, esto tiene, además del control de su diabetes mellitus, además del control de su presión, tanto arterial como intraocular, ¿tiene algún otro método para corregirlo quirúrgico, con cirugía? Por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma, normalmente la primera forma de abordarlo es con tratamiento médico. Sí hay cirugías, sí hay procedimientos con láser, algunos con láser, otros sin láser, y cirugías, por supuesto. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, los procedimientos y las cirugías están indicados cuando el tratamiento médico no funciona o no funciona al 100% con la metaterapéutica. Sí. De tal forma que el glaucoma, en la gran mayoría de los casos, es control médico, tratamiento médico. Ok. ¿No? Y si hay éxito con el tratamiento médico, evitas llegar a una cirugía. Exactamente. Ok. Exactamente. En el caso de la retinopatía diabética, por supuesto que la primera base del tratamiento es el control de la diabetes. Después hay una segunda etapa con láser diodo, fotocoagulación de la retina con láser diodo. Y por supuesto que cuando hay complicaciones son necesarias algunas cirugías, ¿no? Básicamente vitrectomía. Después de ahí se derivan muchas pequeñas cirugías o muchas... dependiendo de qué vas presentando, ¿no? Durante la evolución del problema. Así es, dependiendo de cada caso. Ahora bien, Leonardo, ¿hay algún grupo de edad para cada una de estas entidades que sea más frecuente? Por ejemplo, la catarata, ya nos decías, 70, 85 años, creo que mencionaste. Sí. En el caso del glaucoma, ¿hay algún periodo de edad, un grupo de edad que sea más frecuente? Y también con la retinopatía diabética, más o menos como en qué promedio estamos en edad que se presenta. Mira, yo te diría, los 40 es una buena edad para revisarse en general. No se diga si hay diabetes, hipertensión. Pero tanto el glaucoma como algunas otras enfermedades, la catarata, la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada a la edad, que ahorita podemos platicar de ella, aumentan sus probabilidades a partir de los 40 y no se diga a partir de los 60. Entonces, los 60 es una edad sin duda a la que hay que revisarse, y a partir de los 60 de manera regular, periódica, dependiendo de cada caso, pero hay que revisarse. La catarata es más frecuente a partir de los 60, pero por supuesto que hay pacientes que tienen 60 y no tienen catarata, simplemente las probabilidades van aumentando con la medida en que avanza la edad, al igual que el glaucoma. Entonces, básicamente son esos dos puntos de corte en edad, ¿no? 40 vale la pena, 60 con mayor razón. Con mayor regularidad. Con mayor regularidad. Chequeo, y ya en otro periodo, pues definitivamente acudir con más periodicidad a tus revisiones, ¿no? Así es. Yo hay pacientes de 60, de 65 que les digo, usted está muy bien, regrese en 1 o 2 años, ¿no? No vale la pena darle lata. Pero muchas veces, pues no es así. Ya hay problemas y hay que estar vigilando. Venga cada 4 meses, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir a una pausa, si me permites. Claro que sí. Y regresamos para seguir hablando de diferentes problemas que pueden ocasionarnos visión baja con nuestro experto, el especialista, el doctor Leonardo García Rojas Castillo. Y por favor, continúe con nosotros. Está muy interesante toda la información.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, estamos hablando, como usted sabe, a lo largo de nuestro programa, si nos ha seguido, de todos los problemas de salud que pueden causar visión baja con nuestro especialista, el doctor Leonardo García Rojas Castillo. Y bueno, estamos hablando de que los problemas principales de causas reversibles e irreversibles o no reversibles de visión baja han sido la catarata, el glaucoma y la retinopatía diabética. Pero hay una entidad, Leonardo, que comentaste antes de irnos a la pausa, que es la degeneración macular, ¿sí? Propia de la edad. Así es. ¿En qué consiste este problema? Fíjate, Martín, que la degeneración macular relacionada a la edad es, así como en México es la retinopatía diabética la número 1 de visión baja o ceguera irreversible, en muchos países, sobre todo países desarrollados, donde la diabetes la tienen mejor controlada, es la degeneración macular relacionada a la edad la primera causa. Y como su nombre lo dice, es el daño de la parte central de la retina llamada mácula. Es una parte de la retina asociada a la edad. Los años nos exponen a los rayos solares, a los rayos ultravioleta, y las células de la retina también envejecen y también van acumulando productos de su metabolismo, de su vida. Sí. Esos desechos de las células de la retina, de los fotorreceptores, van acumulando un desecho llamado lipofuscina. Son unos pequeños gránulos amarillentos normalmente que forman unas lesiones llamadas drusas. Y estas drusas se van acumulando en la mácula, se van acumulando en la retina por vivir, por ver, por el sol. Y esto va generando un daño de las células de la mácula y se van degenerando de dos formas importantes. Una, hay una variedad llamada seca o no exudativa, en donde hay atrofia y hay acúmulo de estas sustancias de lipofuscina y se va bajando la visión. Y hay otra variedad llamada húmeda o exudativa, donde produce que haya fuga de líquido, y este líquido estorba a nivel macular, a nivel de esas células. ¿Y cómo se manifiesta la degeneración macular en los pacientes? Viendo mal en la visión fina, la visión central, de tal forma que los pacientes pueden ver la periferia, pero no el centro. No pueden leer, no pueden reconocer una cara, o a veces lo hacen, pero con una mirada excéntrica, ¿no? Volteando un poquito hacia los lados para reconocer y entonces utilizar la retina periférica. Y esto es una situación cada vez más frecuente. ¿Y por qué es cada vez más frecuente? Pues porque afortunadamente la esperanza de vida cada vez es mayor. Sí, va avanzando. Y hay más adultos mayores. Y como hay más adultos mayores, pues hay más degeneración macular relacionada a la edad. Y esta es una situación que también obedece a algunas causas genéticas que no son modificables, pero algunas causas que sí son modificables, como nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, por ejemplo, nuestro consumo de vegetales verdes, de pigmentos, de carotenos, tomate, pimiento, de nueces, de grasas de buena calidad, de pescado que traen también grasas de buena calidad. Este es uno de los factores importantes. No se diga, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, por supuesto que también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de degeneración macular, porque trae muchos... el tabaquismo conlleva muchos radicales libres, lo que oxida a nuestras células, entre ellas las células de la mácula. La exposición al sol sin protección, con lentes polarizados, nos protegen de la radiación ultravioleta. Entonces, esto es algo frecuente y lo podemos, en cierta manera, evitar y procurar para evitar terminar con degeneración macular relacionada a la edad. Incluso en las revisiones periódicas oportunas, es posible detectar
cambios iniciales de degeneración macular relacionada a la edad. ¿Y qué podemos hacer como oftalmólogos? Indicarles antioxidantes, vitaminas, luteína, zeaxantina, que disminuyen el daño de estas células que empieza a ver. Y ya cuando está más avanzado el problema en la degeneración macular, ¿hay alguna opción quirúrgica? Es muy buena pregunta. Fíjate que desafortunadamente no hay opción quirúrgica. Depende el tipo de variedad, sea la seca o la húmeda. Para la seca en realidad solamente hay estos antioxidantes y vitaminas que te platico, pero para la variedad húmeda sí hay medicamentos que son medicamentos muy eficaces, que se llaman medicamentos antiangiogénicos, para disminuir la fuga del líquido, lo que la hace húmeda, y entonces de alguna forma secar esta lesión húmeda y limitar el daño que está habiendo por la degeneración macular. No es algo que lo vaya a curar, pero sí limitar. Pero ya el daño que esté hecho ya se quedó ahí, ya no va a seguir avanzando si se controla en ese sentido. Exactamente. Se controla, se evita que avance. Muchas veces el tratamiento se tiene que seguir aplicando, son inyecciones en el ojo de antiangiogénicos y muchas veces estas inyecciones se tienen que aplicar de forma periódica. Ha habido muchos avances de la ciencia, algunas inyecciones se aplican cada 4 a 6 semanas, sin embargo hay medicamentos muy nuevos que están por salir que se aplican con mayor periodicidad, con periodos más largos de tiempo. Ahora bien, entrando a la accesibilidad que ya nos mencionabas hace un momento, la accesibilidad que se podía dar desde cultural, económica, pero ¿qué tan accesible es la atención de cualquiera de estas patologías en las instituciones de salud pública hoy en día aquí en nuestro estado? Hasta donde tú tengas conocimiento, porque no trabajas en una institución pública tú personalmente, pero este tipo es importante para que la gente sepa. ¿Este tipo de problemas se atienden en instituciones de salud pública aquí en el estado? Se atienden en instituciones de salud pública, se atienden en IMSS, ISSSTE y hospitales del estado. En el hospital civil. Algunas veces se atienden con mayor agilidad, algunas otras veces no con la agilidad deseada. Sí. Y bueno, pues también depende algunas veces de la disponibilidad de consumibles, ¿no? Se necesita material, se necesitan medicamentos que además son muy costosos. Sí. En el caso de la cirugía de catarata, por ejemplo, se necesitan lentes intraoculares. Y lentes intraoculares y equipo médico especializado, un facoemulsificador, un microscopio, que son de tecnología de punta y que muchas veces también requieren de servicio, de mantenimiento, o no se diga los lentes intraoculares, que son costosos. Entonces, bueno, por supuesto que se da acceso en el sector público, a veces con mayor facilidad y agilidad y algunas veces no tanto, ¿no? Bueno, pues siempre hacemos cuando platicamos de algún tema que tenga esa trascendencia al sector salud, siempre hacemos el comentario de que nuestro secretario de Salud aquí en el estado está muy atento a este tipo de programas y que seguramente gente de su equipo le podrá decir que también los presupuestos que ahora están aprobándose para el año que entra, pues también consideren para ampliar todo el cuadro básico de medicamentos aquí en el estado, de los recursos que necesitan y pues también del personal, si es que hace falta, ¿no? En las instituciones de salud pública. El personal capacitado es indispensable, Así porque es. muchas veces se tiene ahí el equipo, se tiene un elefante blanco y Pero no hay se le quien- saca todo el provecho. Así ¿no? es, así es. Entonces, pues mucho ojo ahí para el equipo de nuestro secretario de Salud para que haga el comentario y pues la gestión necesaria. Leonardo, viene una etapa de nuestro programa que a mí en lo personal me gusta porque platicamos de los mitos, realidades, qué es cierto, qué es falso. Y bueno, esto hace entretenido el programa para nuestros televidentes, nuestro auditorio. Y una de las preguntas que nos hacen de gente que la producción nos hizo favor de hacer entre el público y otras que han llamado es, por ejemplo, todo paciente que tiene diabetes, eso ya lo aclaraste, pero la voy a comentar para que quien hizo el comentario, toda persona que tiene diabetes es definitivo que ya tiene problemas con su vista y que tiene una ceguera parcial. No, afortunadamente no. El paciente con diabetes
puede vivir como paciente sin diabetes. El paciente con diabetes, cuando se controla de forma correcta, cuando se toma sus medicamentos, cuando hay que inyectarse insulina, cuando se inyecta su insulina, cuando cuida su dieta, cuando cuida su estilo de vida, vive como un paciente sin diabetes. Entonces, lo recomendable en esos casos es revisar sus ojos de forma periódica. Si no hay daño, se puede hacer cada año. Pero pueden ver perfectamente bien y no asomarse ninguna complicación de la diabetes, ¿no? O sea, no es sinónimo de que tienes diabetes, vas a tener retinopatía diabética, a menos que no te cuides, pues que no sigas las indicaciones, que no te hagas una revisión periódica, pero no es un sinónimo, ¿no? No es un sinónimo. Okay. Y así a la inversa, ¿no? Hay diabetes muy agresivas, muy descontroladas, que rápidamente desarrollan complicaciones, ¿no? Entonces, pues cuando es así, pues se presentan complicaciones rápido, ¿no? Hay otra pregunta que dicen que si es buena toda esa información que luego existe en diferentes sectores de que la vitamina A que contiene la zanahoria te evita todos los problemas de la visión. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es un mito? ¿Qué es? Ojalá fuera cierto, fíjate. La vitamina A es una vitamina indispensable para el funcionamiento de las células, de las neuronas que captan la luz, de los fotorreceptores, de los conos y los bastones. Es indispensable. Sin embargo, generalmente las dosis de vitamina A necesarias para ver bien las consumimos sin darnos cuenta. Es muy fácil, porque se necesitan dosis muy pequeñas. ¿Qué pasa si consumimos más vitamina A? No vamos a ver mejor, ni tampoco vamos a evitar enfermedades. Yo te podría decir, haciendo una analogía, la gasolina es indispensable para los coches, pero si ponemos tanques de gasolina en la cajuela adicionales, nuestro coche no va a ir más rápido, ni se va a dejar, ni se va a dejar de descomponer por algún otro motivo. Así es. Entonces, es una vitamina indispensable, pero desafortunadamente un jugo de zanahoria todos los días no nos va a evitar las complicaciones visuales. Eso, pues los suplementos alimenticios no son necesarios para este tipo de cosas, porque como dices, la dosis la tenemos con la alimentación diaria que podemos estar haciendo, ¿no? Totalmente. Y fíjate, hablando de los suplementos alimenticios, y también hay mitos alrededor de los suplementos, no cualquier suplemento ayuda para fines de degeneración macular, por ejemplo, para fines visuales. Hay suplementos específicamente diseñados que tienen básicamente dos compuestos, que es luteína, zeaxantina, y con una participación también el zinc o el omega 3. Pero si no hay luteína y zeaxantina, ese suplemento no nos está sirviendo. Okay. No para estos fines. Muy bien. Y hay una última pregunta que creo que ya lo mencionaste algo relacionado con esta pregunta, es de que si los lentes de protección solar nos sirven para evitar enfermedades. ¿Ya comentaste alguna? Si quieres comentarlo nuevamente. Sí, totalmente. Los lentes oscuros no son una cuestión de moda, ¿no? Se pueden ver padres, se puede ver a alguien muy bien o mejor con lentes oscuros. Sin embargo, al desayuno, a la comida que es al mediodía, exacto, no es para eso, ¿verdad? No es para eso. Sí. Digo, qué bueno que los usen también para eso, pero en realidad los lentes oscuros nos protegen de la radiación ultravioleta que está en el exterior, ¿no? Cuando hay sol, aunque no veamos directamente al sol, está reflejada en las superficies, en los coches, en los vidrios, en las banquetas, en las superficies blancas. Y esa radiación ultravioleta genera básicamente, yo te podría decir al menos 4 cosas. La famosa carnosidad en los ojos, el terigión o pingüéculas. Número 2, puede generar cáncer en la superficie de los ojos. Número 3, aumenta la velocidad del desarrollo de la catarata, de la opacificación del cristalino, el lente interno del ojo. Y número 4, aumenta también el daño a nivel macular para la degeneración macular relacionada a la edad. De tal forma que es un hábito muy bueno protegerse del sol siempre que estamos al exterior. En la calle, a la hora de sol, siempre. 12 del día, 4 de la tarde, que es cuando hay más exposición a los rayos ultravioleta. Así es. Muy bien, vamos a ir a una pausa, claro, si me permite, Leonardo, y regresamos. Y no se vaya, que aún hay una parte importante del programa. Regresamos.
Pues ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica, desafortunadamente en la recta final, pero afortunadamente le voy a decir por qué. Porque así ya va a tener usted la oportunidad de poderle hablar a sus familiares para que mediante las redes sociales que hemos estado mencionando y que enseguida diré nuevamente cuáles son, va a poderles decir, vi un programa espectacular, con muchos consejos para la salud, para cuidar mi visión. Está un experto y por favor, revísalo. Eso le vas a poder decir a tu familiar, a tu amigo, a quien quieras. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de esa oportunidad que tienen los pacientes de tratarse en el sector salud y que, bueno, todos estos problemas de salud que hemos estado platicando, que nos ha estado explicando el doctor Leonardo García Rojas Castillo, pues tienen solución. Y tienen además tanto controlable como evitar que siga degenerándose todo este problema de la visión, pero está al alcance en las instancias del sector salud, en los hospitales del sector salud. Y bueno, algo que vale la pena y que es trascendente mencionar, que todos los recursos en los que se invierta por parte de los gobiernos, de los estados, porque este programa se ve en diferentes partes del país, pues es una inversión para la gente y que puede tener la trascendencia en toda la productividad. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya no nada más evitar que se enfermen, ¿no? Así es. Yo en mi práctica privada lo veo todos los días, Martín. Sí. Un paciente que ve mal es un paciente que disminuye su productividad, la disminuye o la nulifica. Es un paciente que normalmente tiene un estado de ánimo disminuido, que tiene poca independencia, que tiene poca autonomía. Muchas veces también es un paciente que depende de la familia. Entonces, un paciente que ve mal impacta mucho socialmente, impacta en su persona, en su núcleo familiar y socialmente. El sentido de la vista es valiosísimo, claro. De tal forma que invertir en ello a nivel público y particular, privado, nunca se arrepienten. Claro, ¿no? Claro. Nunca se arrepienten. Eso es muy importante. Tiene un impacto importante. Y que muchas veces no lo ve uno desde ese punto de vista. Vas al chequeo como decir, pues quiero saber para no enfermarme, pero no ves que es para ser más productivo, para tener una mejor calidad de vida, etc. Entra una etapa también de este programa que me gusta mucho porque los invitados nos cuentan su vida, cómo les ha ido con esa preparación académica. Este programa lo ven, como te decía antes de iniciar el programa, médicos en preparación, en formación, que ya terminaron la licenciatura y que quieren saber cómo le fue a Leonardo García Rojas Castillo para hacer su especialidad. Primero, ¿por qué fuiste médico y por qué la oftalmología? Es una pregunta que obedece a un gusto desde la infancia. Yo me creía médico de las lagartijas, ¿no? Cuando era pequeño. Y desde niño decidí que yo quería ser doctor. Después me di cuenta, y me lo hacían saber algunas personas cercanas, que era una carrera a la que tenía que pensarle 2 veces. Y no se equivocaban. Es una carrera ardua, de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucho empeño, de mucho estudio, de mucho sacrificio familiar, social, ¿no? Los amigos se iban de fiesta y bueno, pues hay que estudiar, porque además es una carrera muy competitiva. Así es. Compites desde el día número 1, ¿no? En mi caso, se compite para entrar a la carrera de medicina y una vez que terminas la carrera de medicina, viene el internado en donde haces guardias, ¿no? Y no duermes bien, pasas jornadas de 48, 72 horas trabajando a marchas forzadas. Después viene el servicio social. A mí me gusta y hice algo de investigación, he hecho algo de investigación a lo largo de mi vida y entonces combinaba ahí un poco parte de la investigación. Desde muy pronto empecé a dar clases, cosa que me encanta también. Te das cuenta que es una carrera en la que más vale que le tengas mucha pasión. Sí. Por ahí hay un libro interesante que habla que la pasión y la disciplina son partes fundamentales para el éxito de una persona.
Y la carrera no es ajena a este pensamiento. Se necesita mucha pasión. Después, ¿La especialidad? ¿Cómo te fue? la para entrar? especialidad fue muy competitiva. La oftalmología es de las especialidades más competitivas Sí, a nivel sí, del lo sé. examen nacional de residencias. Sí. Y estudié muchísimo. La verdad es que yo me acordaba que en lugar de poner el radio o música, incluso cuando hacía ejercicio, cuando Sí. iba manejando, me grababa. Cuando estudiaba, me grababa. Y entonces ponía, por ejemplo, mis grabaciones de estudio en el coche, o cuando hacía ejercicio, cuando hacía otra cosa que no era medicina, me ponía para estudiar Para y estar estudiar, y repitiendo repasando y así es, repasando y así es. repasando. Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de pasar el examen nacional de residencias. ¿Cuántos años son de la residencia en oftalmología? Bueno, son primero 6 años de medicina, después 3 años de la especialidad y después 1 año de subespecialidad. Y antes de eso, un semestre de pregrado, de competencia antes de entrar a la carrera de medicina. Entonces, bueno, fueron 10 años y medio y soy un afortunado y apasionado de mi carrera. La verdad es que la oftalmología, aparte de medicina, mezcla mucho la física y desde muchos años atrás me encanta la física y después caí en cuenta que por algo había hecho oftalmología, ¿no? Pues la verdad es que para tener el currículum que tienes a tu edad, se nota que eres demasiado apasionado y qué bueno, porque de esos médicos son los que le hacen falta a nuestro país, ¿verdad? Y yo quiero felicitarte primero por toda esa carrera exitosa que tienes y también comprometerte al aire de que nos acompañes en otro programa para hablar de otros aspectos importantes relacionados con la visión. Y en ese momento te voy a pedir que nos hables también de por qué investigador, por qué has investigado, porque esa parte no la pudimos tocar. ¿Qué has investigado? O sea, ¿qué artículos has publicado? Y bueno, yo quiero decirte y agradecerte el que estés aquí con nosotros. Los datos de contacto están apareciendo en la cintilla han aparecido durante todo el programa para la gente que quiera contactarlo. El doctor Leonardo García Rojas Castillo es parte del Hospital Ángeles aquí en Morelia. Aquí está su consultorio. Y bueno, yo quiero agradecerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias Martín, gracias a ti, a la producción y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias, Leonardo, y te esperamos en los siguientes programas. Seguro. Y para usted que nos favoreció con su atención, quiero decirle que cada semana tenemos un programa con un especialista de diferentes áreas de la medicina, del prestigio académico como el que tenemos en nuestro invitado el día de hoy. Y decirle que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico, soy el conductor del programa Consulta Médica y que lo esperamos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó